Este ejercicio no lo habíamos hecho, ¿cierto? No, ese creo que no. Ya. Sí, lo quedamos en el anterior. El ejercicio dice, ¿cuál es la energía en los fluidos que permite generar el intercambio necesario en el intercambiador en contracorriente para enfriar el aceite? Si el agua entra a 45 y el aceite entra a 70. Y nos dan algunos datos útiles en este caso para el aceite y para el agua. Es más difícil de repente encontrar datos útiles de otro fluido porque hay que buscarlo en las tablas y ver en este caso, en base a la temperatura, en este caso que tiene, cuál es la energía en este caso que se libera. Entonces, acá le dan la información y hay que analizar qué datos tenemos. Tenemos en este caso las temperaturas. Además tenemos el calor específico en este caso de cada uno de los fluidos, aceite y agua. Los dan en kilojoules, kilogramos, grado Kelvin. Acuérdense de que se hace la conversión antes, no después. Ya, un alumno me hizo una consulta en un taller y me pareció súper interesante la consulta porque yo lo asumí, pero no se lo había explicado. Yo, si se dan cuenta, en los ejercicios anteriores no hacía la conversión de los grados Celsius a grados Kelvin, lo dejaba expresado en grados Celsius. ¿Y es por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, 35 grados Celsius menos 30, ¿cierto? La temperatura, en este caso, eso me va a dar, en este caso, una diferencia, ¿cierto? Un delta T de 5. Es lo mismo que decir si eso está en grados Celsius, es lo mismo que decir si a los 273 grados Kelvin le sumo los 35, ¿cuánto me da? Para pasarlo a Kelvin, 273 más 35. 300. 307. O sea, 308. 308, ¿cierto? Paso los 30 Kelvin. 273 más 30. 103, ¿cierto? Lo de arriba está en grados Celsius y lo de abajo está en grados Kelvin. Pero da exactamente el mismo resultado. Por eso yo le ponía, en este caso, le ponía igual los grados Celsius, no hacía la conversión en base al calor específico. Y un alumno me dijo, profesor, pero ¿por qué si esto está en grados Celsius y esto está en grados Kelvin? Es que el resultado da exactamente lo mismo. Yo no se lo había explicado esa parte porque lo asumí que lo di por sabido, ¿ya? Porque lo habíamos trabajado antes en esta materia, la habíamos trabajado antes en la asignatura anterior. Entonces, para que lo tengan presente y se acuerden que no es que estén en unidades distintas de temperatura, sino que da exactamente lo mismo, ¿ya? Y como al final, en este caso, las temperaturas se van, ¿ya? Se acuérdense que el resultado de energía queda en kilowatts o queda en watts, ¿ya? Pero no queda en términos de temperatura, se va. Entonces, da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué no da lo mismo? Que si ustedes, por ejemplo, tienen esos 5 y después hacen la conversión y le suman los 273. Eso no se hace, ¿ya? Ahí les va a dar un valor
completamente distinto. Aquí hay que tener cuidado con eso. No puedo hacer la transformación a grados Kelvin después de haber sacado el delta T. Siempre se hace antes de sacar el delta T. ¿Ya? Eso como alcance. Si quieren hacer alguna transformación, cualquier cosa tiene que ser antes, al inicio. Porque dan valores completamente distintos. Según en este caso el conocimiento de ustedes, a ver, ¿cuál es la fórmula que me sirve para trabajar este ejercicio? Si me dicen cuál es la energía en los fluidos que permite generar el intercambio. ¿Se acuerdan que nosotros en el práctico, los que alcanzaron a hacer el práctico en taller, y hicieron el ensayo, uno de los dos fluidos, un fluido en este caso, en algunos casos lo tuvimos que enfriar, le incorporaron hielo, ¿cierto? Para dejar la temperatura en este caso lo más cercana a los 0 grados, y llegamos en este caso a tener una temperatura del agua más o menos en 5 grados Celsius, ¿cierto? Independiente que yo le esté incorporando hielo, de cierta manera yo estoy generando un intercambio de temperatura, porque el hielo está a una temperatura mucho más baja que el agua. Por tanto, estoy aplicando la energía. Energía para que en este caso la temperatura del agua disminuya. Y a la vez el otro fluido, que era el que incorporábamos, porque en este caso el intercambiador de calor siempre trabaja con dos fluidos para hacer el proceso de intercambio. Ustedes calentaron el agua a través de un hervidor. ¿Y qué es lo que hacía el hervidor? Le aplicaba cierta cantidad de watts, en este caso, para calentar el agua. ¿Sí o no? Los hervidores, por ejemplo, son de 2200, 2500, 3000, dependiendo del modelo, 1800 en algunos casos. Pero tienen una capacidad, en este caso, de transferir energía para calentar el fluido. Entonces, lo que estaban haciendo era aplicando la energía. Acá nos están preguntando por esa energía. ¿Cuál es la energía que yo necesito para hacer ese intercambio? Lo que ustedes hicieron en el taller, ya, ¿cuál es la energía que se requiere? Por tanto, si ustedes tienen el CP del agua y tienen la cantidad de agua que se incorporó en el intercambiador, ya sea por cálculo de volumen dentro del intercambiador, van a poder saber en este caso cuál es la energía que se está utilizando para hacer ese intercambio. Porque ustedes tienen todas las variables. Tienen la temperatura, midieron la temperatura del agua, se midió esa vez, midieron la temperatura en este caso de la otra agua, del fluido que entraba como 85, ¿se acuerdan? 90. Conocen el CP del agua y ustedes fabricaron su intercambiador. Por tanto, si ustedes toman el diámetro de la cañería, el diámetro interno obviamente, calculan el área, lo multiplican por su largo y van a obtener el volumen. ¿Cierto? Si ese volumen lo sumo por la cantidad de tubos que tenía ese intercambiador, voy a tener en este caso el volumen del fluido que pasaba por los tubos. Y hago exactamente lo mismo con la carcasa. Tomo el diámetro interior de la carcasa, ¿cierto? Saco el área, lo multiplico por el largo y voy a tener el volumen de la carcasa. Si al volumen de la carcasa le resto el volumen de los tubos, ya voy a tener el volumen que es capaz, en este caso, de llenar el intercambiador. Ya con el agua, en este caso, que ustedes le incorporaban.
Y de esa manera voy a obtener en este caso de cierta manera el valor que necesito, ¿ya? En la masa, ¿ya? Porque ese volumen, si conozco la densidad del fluido, ¿cierto? Voy a obtener los kilogramos y voy a poder obtener la masa. ¿Me van entendiendo? Chicos, Sí, profe. entonces, en este caso, teniendo la masa, teniendo el calor específico y teniendo los deltas de la temperatura, voy a poder obtener la energía que se necesita en lo intercambiado, por ejemplo, que O diseñamos. profe, ¿puede repetir lo último? Que se lo escuché de trabajo. Que teniendo en este caso el volumen de ambos fluidos, del que pasaba por el interior del intercambiador que ustedes fabricaron y el que pasaba por la carcasa, ya, por la coraza, voy a poder obtener en este caso la masa, porque si lo multiplico por la densidad, ¿cierto? Voy a obtener la masa en este caso, por los kilogramos del agua que yo le incorporé. Profe, disculpe, no me ha quedado muy claro lo que había dicho con respecto a la determinación del volumen del agua que se obtenía entre la diferencia del volumen de la carcasa con el de los tubos, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Ya. Entonces, Pero eso, ¿sí? no, sí, no. Es que así lo pueden calcular ustedes, ¿ya? Obviamente en la práctica, en el ensayo, se hizo de una forma diferente porque no se tenían las válvulas para poder contener un poco el fluido, el fluido pasaba directamente hacia afuera, pero de cierta manera eso es lo ideal, ¿ya? Es el cálculo ideal que tienen que hacer, que es el mismo cálculo que le estoy tratando de explicar acá, que se tiene que hacer, ¿ya? Yo acá tengo la masa, tengo el calor específico y tengo las temperaturas. Por tanto, puedo obtener en este caso fácilmente la energía. ¿Aplicando cuál fórmula? U Bueno, de transferencia. igual a MSP delta T. Ahora, ¿cuántos Q voy a obtener? 2. Uno para el agua y otro para el aceite, pues son dos fluidos distintos que tienen calor específico distinto, ¿ya? Y masas distintas. ¿Ya? Acuérdense que yo les dije, le traté de explicar ahí de forma lo más sencilla posible. Cuando ustedes incorporaron hielo para enfriar el agua, estaban incorporando energía, porque la energía que transfería de cierta manera el hielo para poder enfriar el agua, eso es una forma de energía, hacer ese intercambio, disminuir la temperatura del agua. Y el hervidor que ocuparon para calentar el agua, estaban aplicando energía calórica, ¿ya? Acuérdense que habían diferentes formas de transmisión de energía. Entonces voy a tener una energía para el fluido, en este caso acá del aceite, y otra para el agua. Ustedes van a tener una para el agua fría y la otra para el agua caliente. Entonces, acá el primero. Vamos a ponerle del agua. La masa del agua es 1.5 kilogramos.
cada segundo. Por el CP del agua es 4.19. ¿Cierto? Kilogramos grado Kelvin. ¿Ya? Y lo otro, en este caso, es el delta T. Y el agua entra a 35, ¿cierto? ¿Y cuál sería el otro valor? El 70. Por tanto, si a los 273, realicémoslo de forma exacta, la conversión de grados Celsius a grados Kelvin son los 35, primero con los 70, porque 70 es el valor mayor, delta T, en este caso 70 grados Celsius, más los 273.15, ¿cuánto me va a dar? 273.15 más 70. De 43.15. Ahí se van a dar cuenta que es lo mismo que dejarlo en grados Celsius. Y 35 más 273. Lo hemos hecho ya. 308,15. Esto me va a dar 35. 35. ¿No ven que es lo mismo que, por ejemplo, restar los grados Celsius? 70 menos 35. Si lo hubiese hecho directo, es mucho más rápido. Ya me da el mismo resultado. Por eso que yo no hacía esta transformación, lo dejaba directo y sacaba el resultado. Porque es mucho más rápido, no pierdo tiempo. ¿Ya? Acá se lo hice haciendo la transformación para que se dieran cuenta que daba exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esto está en grados Kelvin, se van a ir los grados Kelvin. Los kilogramos se van con esto de acá. Y me quedan kilojoules segundo, que es lo mismo que en este caso hacer el cálculo en kilowatt. 1.5 multipliquen 1.5 4.9 25. Eso me va a dar 6.29. 6.29, no puede ser. Por 35. 219,97. Sí. 219,97. Ya, dejémoslo en 220. Porque da 219,97. 220. Ya. Ahora hay que hacerlo en este caso para el aceite.
Ya, realízalo para el aceite. Tienen todos los datos para poder hacerlo para el aceite. ¿Cuánto les dan el aceite? $200,2. 200,2. A ver. Rápido. Vamos. Ya sabemos cómo queda en este caso el despeje. Eliminación de las variables. Ya, 2.6. Y sabemos que está en este caso en la misma temperatura, por tanto lo que todo esto nos va a dar 35. Y eso, el compañero dijo que para el aceite era 200,2. $2. 200,2, excelente. Entonces, ¿cuál es la energía en los fluidos que permite generar intercambio? La energía en los fluidos es 220 kilowatts para el agua y 200, entre comillas, para el aceite. Entonces, lo primero que hay que darse cuenta en estos ejercicios es qué es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Porque así, en este caso, puedo definir cuál es la fórmula que voy a utilizar. ¿Entiendes? Usted va a tener que hacer un cálculo similar en su intercambiador, bajo condiciones obviamente ideales, ¿ya? Para ver más o menos cuánto es la energía que en este caso que se utilizó. ¿Ya? Obviamente, como los de ustedes eran más chiquititos, el valor en energía va a ser harto más bajo. Acá, por ejemplo, son 2.6 kilogramos por cada segundo. Ustedes habrán aplicado un par de ml, no alcanzó, yo creo que no alcanzó a aplicar 1 litro de cada fluido. Entonces el valor de la energía va a ser bastante más pequeñita que este valor. ¿Ya? Ya, este ejercicio es bastante distinto a los anteriores. ¿Ya? Acá, en este caso, les tengo que explicar otra parte. Es bastante más distinto. Vamos a ver, mira entonces este. Ya. Creo que vamos a alcanzar a anotar las variables y los valores, pero no vamos a alcanzar a resolverlo por lo menos en chicos. ¿A qué hora volvemos, profe? Ya, pensé que sí. Pues, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No me aparece la... Sí, profe. ¿Se ve, cierto? Profe, se ve el ejercicio. Ya. Demos unos 10 minutos y volvemos, ¿ya? Cuando se corte la grabación.
Ya, se desea construir un intercambiador, ahora es construcción, ahora es completamente distinto el ejercicio. Ya se desea construir un intercambiador de calor para producir 5 metros cúbicos hora de agua. Ya, de agua caliente sanitaria a 50 grados Celsius, partiendo de agua de la red a 20 grados Celsius. Por lo que se emplea agua caliente proveniente de una caldera que entra en el intercambiador a 90 grados Celsius y experimenta un enfriamiento de 20 grados Celsius. Sabiendo que el intercambiador debe ser de tipo de un paso por carcasa y 2 pasos de tubos, y además que los tubos son de cobre puro de 10 milímetros de diámetro interior y que por su interior circula agua fría con una velocidad máxima de 0.5 metros por segundo. Nos dan algunos datos del agua, ya que tenemos que saber, ya el calor específico, la densidad del agua, que es cercana a los 1000, ya, más específicamente 993. Acuérdense que la densidad del agua igual varía dependiendo en este caso agua dulce, en este caso, o agua salada. El rendimiento en este caso, la conductividad, y nos piden determinar el número de tubos por paso de tubos del intercambiador. ¿Ya? Así que para este ejercicio, y aparte nos piden determinar la relación entre masa y velocidad del movimiento del fluido y determine si el fluido, en este caso es el flujo del fluido, de acuerdo al resultado, es de tipo laminar, ya, o turbulento. ¿Ya? Para saber si, no sé si se acuerdan de esta materia, si el fluido era laminar o turbulento, que se sacaba con el número de Reynolds. ¿Se acuerdan o no? Si el número de Reynolds era mayor, en este caso a Vamos a 4000, era turbulento, y si era menor a 2000, era laminar. En resumidas cuentas. Así que ahí podemos saber si es laminar o turbulento, pero hay que sacar el número de, en este caso, de Reynolds, para saber si el número de Reynolds de este fluido que está pasando se encuentra mayor a 4000 o menor a 2000. Así que no es complicado esa parte, ¿ya? El punto B es bien sencillo, ¿ya? ¿Cuál es el punto que nos complica un poquito más? El punto 1. Ya, el caudal intercambiador. El caudal del intercambiador yo voy a poner INT, intercambiador. El caudal, aquí es igual a la velocidad, habíamos dicho, por la sección, que lo estábamos conversando hace unos minutos atrás. Ya necesitamos en este caso la sección. La velocidad final. Ya le voy a colocar símbolo mejor, ¿ya? De velocidad. Ya, velocidad final, voy a poner una F. ¿Se entiende? Y voy a abreviar en este caso sección transversal. Entonces, el caudal va a ser, en este caso, la velocidad final por, en este caso, la sección transversal. ¿Nos dan la velocidad? Sí. Se desea construir un intercambiador de calor para producir 5 metros cúbicos hora. Por tanto, este valor lo tenemos. Es de 5 metros cúbicos hora. La velocidad máxima la tenemos.
por la velocidad final. La tenemos, ¿no? A ver, revisen el enunciado. 0,5 metros por segundo, ¿no? Excelente. Al final la vamos a salir. 0.5 ahí. 0.5 metros por segundo. Pero fíjense que no aparece en metros por segundo. Y el caudal, en este caso, está en metros cúbicos. Metros cúbicos hora. Entonces vamos a tener que hacer una transformación de unidad ahí. ¿Ya? 0.5, que son metros por segundo. Y acá tenemos metros por hora, metros cúbicos hora. Entonces vamos a tener que multiplicar esos metros cúbicos por segundo para pasarlo a hora. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces 60 por 60. 26, 6 y 0, 3600. ¿Ya? Una hora tiene 3600 segundos. Por tanto, vamos a tener que multiplicar por 3600. ¿Ya? Y obviamente el ST no lo tenemos, la sección transversal no nos la entregan, o si no, no tendría lógica lo que estamos haciendo, porque no tendríamos variables para despejar, ¿cierto? ¿Cuánto da los 0.5 por los 3600? Debería dar la mitad porque es 0.5. Ahí verifiquen. ¿Da la mitad o no? Debería dar 1800 metros hora. Por la sección transversal. ¿Ya? Por tanto, tengo 5 metros cúbicos. Bueno, se me va a terminar el tiempo, vamos a hacer esta parte. Y lo divido por los 1800 metros hora. Fíjense lo que me va a pasar. ST, sección transversal. Se me van las horas, ¿cierto? Y se van los metros y le quito un grado. Y ese me va a quedar, al quitarle un grado, me va a quedar metros cuadrados. Y claramente las secciones ya se encuentran en metros cuadrados. ¿Cuánto vendría siendo el resultado? A mí me da 0.0027. Metros cuadrados. Ya, ahí tenemos en este caso la sección transversal. En 10 minutos volvemos porque en cualquier momento se corta la grabación. ¿Ya? Tenemos la sección transversal. Ya. La segunda parte lo realizamos de vuelta, en este caso